como vamos con un poco de retraso y a Juan Manuel lo conocéis todos, quien no lo conoce personalmente, que hay muchas personas que lo conocéis aquí, lo conocéis por las redes, etcétera, sabéis que es un hombre que en el mundo de la náutica deportiva, tanto en la formación a través de la Escuela Náutica de Navarra como en actividades de navegación deportiva, como son la famosa travesía que hoy nos ocupa de la ruta de los grandes faros, como en cursillos, talleres, es una figura de carácter nacional. Por tanto, no os voy a distraer más en presentaciones y que él continúe con la conferencia. Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Que haya fallado el sistema porque las imágenes que tengo aquí son preciosas y bueno, y son un argumento muy bueno para poder hablar de esta historia, ¿no? Emplazamos para que traigas, es otra conferencia y traigas toda clase de imágenes. Por supuesto. Con unas horas más o menos. Por supuesto. Por supuesto, yo he venido, peco de exceso de confianza en esto porque soy desconfiado para estas historias y lo que pasa es que, claro, que estamos dando la vuelta a España con esta historia, hablo en majestático, como podéis ver, porque voy con mi mujer en este viaje, son unas vacaciones y la realización de un sueño precioso porque bueno, pues ya a estas alturas, ¿no? Poder escribir un libro, poder hacerlo y además repartirlo un poco por todo el litoral del país, conociendo a gente, saludando amigos, etcétera, pues es una verdadera maravilla. Yo estoy feliz, ¿no? Y además, pues bueno, pues vas encontrándote muchas personas con las que has coincidido navegando, etcétera, y en fin, detrás de todo hay mucha vida y mucho cariño, ¿no? En este caso, mea culpa, pues yo tengo muy mala memoria, lo adelanto, las personas que han navegado conmigo lo saben bien. Por eso me paso la vida estudiando, ¿no? Soy de esas personas que si se acordara de todo lo que ha estudiado en la vida, pues sería un erudito, ¿no? Pero nada más lejos, ¿no? Pero en este caso, yo lo cierto es que a la Real Liga Naval Española la conozco desde hace muchos años, porque soy de esas personas que en los años 70 pues ya visitaba e intentaba acercarse a los eventos que se celebraban y la Real Liga Naval Española estaba siempre presente, ¿no? Y he conocido personas en determinados momentos, por coincidencias, bueno, el mundo del trabajo en nuestra especialidad pues es muy perro, muy duro, hay que trabajar mucho, hay que luchar mucho y tienes muy poquito tiempo para cosas que tal vez en otras condiciones hubieran sido muy satisfactorias, ¿no? El caso es que esta mañana temprano estábamos en Barcelona porque hemos recorrido todo el litoral de España, hemos hecho 4.000 kilómetros ya de presentaciones y hoy terminamos en casa, llevamos casi un mes de viaje y pues bueno, pues he revisado la página web, que por cierto está fantástica, de la Real Liga Naval Española, y he revisado cosas que me han sorprendido muy gratamente, ¿no? Para empezar, la propia definición, ¿no? de la Real Liga Naval Española, que es pues el afán de la defensa de la cultura de mar en todos sus ámbitos. Esta es una de las cosas que a mí me parece esencial. Yo soy muy recalcitrante, siempre que navegamos repito esta idea, ¿no? Creo que todo aquel que navega o que bucea, por ejemplo, ahora estamos hablando de buceo, pues si es inteligente y si quiere aprovechar el ocio, realmente tiene que interesarse por todo lo que rodea ese universo que es fascinante, ¿no? Es decir, que no es razonable ser una persona que le encanta participar en regatas y no tenga ojos para apreciar cómo son los barcos mercantes, cómo se vive en un petrolero, en fin, cómo se pesca en la bajura, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo se vive en los puertos, etcétera, etcétera, ¿no? El caso es que he estado estudiándome un poquito todo y para mi sorpresa y grata sorpresa, pues he visto que el presidente de esta sociedad pues es un contemporáneo, es de mi año, del 59, ¿no? Pero además es escritor, aparte de es una persona que ha trabajado en el mundo de la empresa marítima, ¿no? Es escritor, pero Juan Díaz Cano, ¿no? Que no tengo el gusto de conocer personalmente, o al menos ahora mismo no recuerdo, ¿no? Pero luego el vicepresidente
no recuerdo el nombre porque no lo veo, pues resulta que también es un autor de libros, de historia naval, según veo, ¿no? Que por cierto me estaba preguntando, muchas gracias, Marcelino González, perdón, porque desde aquí no lo leo y mi memoria no me da, ¿no? Es el mejor experto que tiene España sí. en navíos y barcos históricos y en uno de los grandes historiadores navales. Claro. Claro, fantástico. Y me preguntaba, que es una cosa que ya que estamos hablando así a viva voz, me preguntaba si Guillermo Nicieza es miembro de la Real Liga Naval Española. No, porque, porque es una de las personas que, bueno, que nos ha acompañado en estas presentaciones, concretamente en Gijón, porque es un historiador naval muy joven, que yo creo que es un médico médico militar, que creo que trabaja en la Armada, me parece, ¿eh? Y ha escrito ya 2 libros, uno es Leones del Mar, no os sonará, y a otro libro que ha escrito recientemente, que es Anclas y Bayonetas, que es una maravilla, ¿eh? Son libros, bueno, muy ricos en detalles y muy interesantes, ¿no? Pero bueno, la sorpresa es que también el secretario, pues resulta que es un hombre vinculado a la literatura de mar, ¿no? Que es, ¿cómo se llama este hombre? El director de la librería Robinson, Juan Melgar, que a este sí le conozco, y entonces, pues caramba, he pensado, hombre, pues está bien, ¿no? Que yo vaya a presentar un libro en un lugar donde el presidente, el vicepresidente y el secretario, pues son personas que son autores, ¿no? Sí, no, yo la verdad es que no he llegado mucho más lejos. Sí que he visto que había un premio de la Real Liga Naval Española que se declaró desierto el año 21 y me preguntaba yo si no sería oportuno tal vez que sea un premio sobre un concurso literario, ¿no? Porque he visto que hay tanta afición y que además es una afición un poco generalizada, ¿no? La de escribir libros, ¿no? Bueno, este libro, La Ruta de los Grandes Faros, es un libro heterodoxo, de alguna manera, ¿no? Mucha gente cuando ve la portada pues piensa que se trata de un libro que habla concretamente de faros, pero no es así, no es así. En realidad, los grandes faros, está mal que lo diga yo, pero está bien que lo diga en Zaragoza, es un término que hemos acuñado los marinos de tierra adentro, concretamente yo, ¿no? Porque yo nunca lo había oído nombrar así. Hablo de estos grandes faros históricos, especialmente los que se encuentran en la costa bretona, normanda y parte de la costa del Reino Unido, incluida Escocia, etcétera, pero sobre todo la costa del extremo noroccidental de Bretaña, ¿no? En realidad, la ruta de los grandes faros es un viaje que comenzó siendo un crucero de instrucción, entre comillas, un crucero de instrucción a la versión heterodoxa, se puede decir, y consecuencia, de alguna manera, de la trayectoria de un marino dedicado a la enseñanza durante mucho tiempo dentro del corset bastante limitado de la norma española, ¿no? De esa experiencia dilatada en ese ejercicio profesional, pues surge esta necesidad de hacer una experiencia de formación que se base en lo que realmente entiendo yo que es esta especialidad de navegación a la que nosotros nos hemos dedicado, ¿no? Que es la navegación a vela y la navegación a vela que supone aventura, exploración, vida a bordo y contacto con la naturaleza en un ambiente de aislamiento. Esto diferencia mucho lo que hemos hecho nosotros de lo que son las regatas, incluso a veces las regatas oceánicas, por ejemplo, o los viajes en conserva que se han puesto muy de moda para hacer travesías oceánicas, etc. Es otro criterio diferente, ¿no? De manera que en una de las primeras páginas del libro tenéis un esquemita que está hecho a mano alzada, que lo hice yo recientemente, pues un día que estaba cuidando a mi nieto Bruno, pues hice ese dibujito, y hay unas cifras que no guardan relación con los faros como tales, sino más bien con los capítulos de este libro. Son, digamos, la pretensión, ese dibujo es la pretensión de relacionar los capítulos con el contexto geográfico de estas costas donde hemos estado navegando durante estos últimos 18, 20 años, bueno, diría 30 años, pero concretamente la ruta de los grandes faros no tiene tantos años, ¿no? Se puede decir que son 16, 18 años, ¿no?
En ese tiempo, ese dibujito, esa línea roja, pues es el resumen de prácticamente 55.000 millas de navegación a vela, que son 2 vueltas y media al mundo, aproximadamente, ¿no? Que está toda ella realizada con navegantes que tienen el afán de aprender, entre comillas, y de compartir esta vivencia, ¿no? Los grandes faros como tal, Armen, La Jumant, Le Four, etcétera, etcétera, pues son una excusa para llegar a navegar en estas costas en las que la navegación es especialmente difícil para este tipo de barcos, incluso en verano. Del invierno no vamos a hablar porque estamos fuera de juego, ahí no vamos a poder ir con un barquito de los nuestros, que son barcos veraniegos, en los meses del mal tiempo, ¿no? Es decir, vamos con el buen tiempo y encima con unas precauciones considerables, ¿no? Bueno, estas costas, como sabéis, todo este perímetro de costa de Bretaña, Normandía, etcétera, pues son costas donde se manifiesta que estás asomado al océano, es una costa oceánica, una costa de grandes mareas, mareas de estas que llegan a tener estos 11-12 metros de amplitud en los lugares donde sean los máximos. Esto implica unas corrientes de marea muy intensas que para los barcos pequeños pues representan limitaciones muy grandes y ventajas en determinadas ocasiones, pero en cualquier caso una navegación metodológicamente impecable, ¿no? Lo cual es un escenario pues muy bueno para la formación, ¿no? Porque de alguna manera todas las, digamos, las ligerezas, el tratamiento superficial de la navegación, que es lo que muchas veces vemos en el contexto de rutina de nuestro país, donde somos especialmente aficionados a las navegaciones muy cortitas, ¿no? A las navegaciones en las que uno, que está fantástico, en la que uno hace lo que los franceses llamarían la promenade, la balade maritime, ¿no? Voy a darme un paseo, pero navegar es algo más, ¿no? En estos escenarios esto no ocurre así, ¿no? Y por lo tanto, esta es una de las partes importantes, ¿no? de este asunto. Por cierto, quiero comentar, antes de que se me olvide por si acaso, que esta época de los grandes faros no es exclusiva, digamos, no es patrimonio solamente de países como Francia o como Reino Unido, ni muchísimo menos, ¿no? España, sin lugar a dudas, participó con sus criterios y con las grandes diferencias que hay en la morfología de la costa española en la construcción de grandes faros, ¿no? De faros históricos. Es verdad que luego ha habido, si queréis, pues un episodio un poco más reciente en el que la construcción de los faros modernos en nuestro país se ha frivolizado bastante, pero en fin, como de eso no vamos a hablar, ¿no? Prefiero hablar de la gloria de los tiempos de Tofiño. Ahora, últimamente en casa, pues cuando hablo de Tofiño, pues están a punto de ponerme mote, ¿no? Oye, Tofiño, ya te vale, ¿no? Porque no paro de hablar de Tofiño y de las cartas de navegación de Vicente Tofiño y del meridiano de Cartagena y del meridiano de Cádiz, ¿no? En fin, bueno, la reflexión que contiene este libro, en gran medida, o pretende contener, es el por qué hacemos esto que hacemos, por qué navegamos de esta manera, ¿no? ¿Por qué nos esforzamos tanto por tener un barco en condiciones para navegar, con todo lo que representa, con esfuerzo, con trabajo, con dinero, con dedicación, con inteligencia, con estrategia, con muchas cosas? ¿Por qué navegamos afrontando pues, nuestra inseguridad, nuestra fatiga, nuestro miedo, nuestro frío, todo este tipo de cosas? ¿Por qué nos cansamos? ¿Qué es lo que buscamos, ¿no? Esta es una de las cosas que persigue el libro, ¿no? Expresar el motivo por el cual hacemos esto. Detrás de esta experiencia, yo aquí os hubiera puesto en esta pantalla una filmación muy bonita que es 1 minuto de navegación, ¿no? 1 minuto de navegación desde la cubierta de un barco pequeño, de los nuestros, pues es mucha vida, mucho tiempo. Y de hecho se da con cierta frecuencia, yo lo he visto muchas veces, personas que se quedan cuando el barco encaja bien y navega bien y lleva una buena velocidad y está con esa, cuando navega bien, las personas, la mayoría de las personas son sensibles a esa belleza, a ese atractivo, ¿no? que tiene la vela, ¿no? Y esa es en gran medida la razón por la que navegamos, ¿no? Ese hecho que hace
que las personas en muchos casos pues cumplan años y años y sigan aferradas a este afán de aventura en la navegación, ¿no? Y a ese atractivo misterioso que tiene el mar, los barcos, los puertos, la gente de mar, que hace que te acerques y que te entusiasmes, que te enamores, que te hagas amigo, que te hagas profundamente amigo, ¿no? Y que te fascine el misterio que tiene, ¿no?, la gente de mar, que es muy divertido, ¿no?, muy ingenioso, ¿no? Por eso, pues bueno, pues en mi caso yo soy un marino viejo ya, he cumplido 64, voy a cumplir 65 años y tengo la ilusión, bueno, pues de seguir navegando el tiempo que Dios quiera, ¿no? Esa es la pretensión y, bueno, y de realizar mis sueños, ¿no? Pero, de alguna manera, la otra pregunta que cabe hacerse, esto es para mí en este caso, es ¿por qué escribes un libro, ¿no? ¿Por qué vas a escribir un libro? Bueno, pues en gran medida porque nosotros somos, y aquí hablo un poco de las personas de mi generación, ojalá lo fuera más hoy en día con los jóvenes, somos herederos de la buena literatura de mar y de la buena literatura de aventuras y de exploraciones polares. Esta es una idea sobre la que se podría hacer una conferencia, ya sé que hacéis conferencias sobre literatura, pero bueno, conocéis muy bien de sobra la cantidad de personas que condicionaron y orientaron su vida, por ejemplo, por la lectura de Kon-Tiki, nada menos, de Kon-Tiki. Por ejemplo, la lectura de Kon-Tiki pues convirtió en marinos y en aventureros a muchas personas, ¿no? En mi caso, yo soy de la generación de Petrel, Julio Villar, ¿no? Pero también yo vengo del mundo de la montaña y por lo tanto he leído y leí en tiempos toda la literatura que había de alpinismo, más toda la literatura que había de exploraciones polares, bueno, y un poquito antes toda la literatura de Salgari, lógicamente, porque de alguna manera desde niño pues mi fascinación por esas cosas era esta, ¿no? Yo cuando no había cumplido los 9 años, pues ya me escapé de casa por primera vez porque quería dormir bajo las estrellas, ¿no? Convencí a un primo mío que estaba muy asustado y como soy muy persuasivo, pues le dije, oye, ya verás qué bien lo vamos a pasar, ¿no? Y a las 2 horas pues empezó a llorar, ya volvimos a casa y nos castigaron y bueno, pero ese es el bagaje, ¿no?, que tenemos dentro. Por lo tanto, para mí, de alguna manera, pues escribir pues era, como en su tiempo, pues, y como a lo largo de mi vida ha sido estudiar, pues un tributo que yo tenía que pagar a lo que me ha sido dado y a lo que creo que puedo aportar con gran humildad, ¿no? Con la humildad de la que soy capaz, ¿no? Y de hecho, este viaje de la Ruta de los Grandes Faros tiene algo para mí especialmente interesante y atractivo, y es que en este viaje vas encontrándote con los protagonistas de muchos de estos libros que nos han fascinado, ¿no? En Francia, navegar por la costa francesa en verano, por ejemplo, es una apoteosis, ¿no? La costa de Bretaña, la Vendée Maritime, etcétera, y es increíble la cantidad de veces que vas a ver fotografías de los Penduic, o la cantidad de veces que vas a ver que hay calles, muelles, etcétera, que se llaman Tabarly o Penduic, o, por ejemplo, el hecho de que año tras año te vas encontrando con barcos que han mantenido en el patrimonio con carácter de monumento histórico nacional, como por ejemplo puede ser el barco de Bernard Moitessier, el Joshua, o los 5 Penduic de Eric Tabarly que todavía quedan, o por ejemplo Damien, etcétera, etcétera, sin nombrar siquiera pues ya los barcos clásicos o la reconstrucción de la Hermione, etcétera, etcétera. Es decir, que eso está ahí y es de alguna manera lo que a veces ocurre cuando navegas, ¿no?, que haces un recorrido y yo muchas veces, por ejemplo, esto me ocurrirá esta noche, una vez más llegaré a mi casa y diré, hemos dado una vuelta al mundo otra vez, ¿no? Es decir, todo lo que es empezar y volver, bueno, pues esto es lo que tiene para mí en parte este recorrido. Y, por supuesto, también, como me comentaba Luis antes de ayer o ayer mismo, pues la fascinación por el hecho, por la realidad actual de lo que son las grandes competiciones oceánicas y la tecnología que se está aplicando, ¿no? Hoy veníamos en el coche, María José y yo, juntos, y yo le estaba explicando cómo son los barcos de la Copa América de ahora y me intentaba acordar de muchas cosas de la historia de la Copa América, bueno, hasta que he visto que estaba distraída y miraba por otra parte, y entonces ya me he puesto a hablar de otras cosas, ¿no? Pero es así. Yo, por ejemplo, a mí personalmente me ha encantado, me ha gustado mucho
la forma en la que en un determinado momento, sin entrar en detalles, se conectó, digamos, la mentalidad de Bernard Montessier sobre la aventura y sobre la autonomía y sobre la persona que vive en el ambiente natural, prácticamente sin nada, con la competición, ¿no? Ese momento en el que se dio esa historia, ¿no? Que en realidad en muy distintas páginas de la historia contemporánea, ¿no? Moderna, perdón, de la navegación oceánica, se ha dado muchas veces, porque eran perfiles humanos muy parecidos, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en Jean Le Cam, pues Jean Le Cam es un Bernard Montessier sin dientes, ¿no? Un poco así. Yo qué sé, pues Tabarly o Robin Knox Johnston, por ejemplo, ¿no? Robin Knox Johnston, antes de hacer su vuelta al mundo, había venido desde la India en un barco que él mismo se había construido, trabajando allá en un astillero en la India, ¿no? Con el dinero que había ahorrado trabajando, ¿no? De esta manera, hoy en día, cuando visitas muchos de los lugares de la costa, sobre todo la costa occidental de Francia, pues estás acercándote a estos protagonistas de este momento histórico, ¿no? Que son los IMOCAs de la Vendée Globe o los minis de las mini Transat, que los hemos visto cruzar navegando hacia Azores en pleno verano, los barcos de la clase 12, todas estas personas fascinantes, ¿no? Con las que llegas a hablar y los propios barcos, ¿no? que hablan de ellos, ¿no? Una de las cosas particulares de esta historia que espero que podáis leer con calma es el hecho de que es un conjunto de viajes y de aventuras que están en su mayor parte realizadas con clientes. Esto es muy particular, ¿no? Porque ¿en qué momento la persona que manda un barco y que manda navega con un cliente o navega con un amigo o navega con un tripulante, ¿no? ¿Cómo se hace eso, ¿no? Esa es digamos, una reflexión importante, sobre todo, yo lo pensaba hoy, por ejemplo, en estos años que espero seguir trabajando, pues una idea que se me ha pasado por la cabeza es dar unas becas, esto no lo he contado en casa porque me reñirían, pero dar unas becas, digo, porque mi negocio es muy malo, ¿no? Entonces, pero dar unas becas para que pudieran acompañarme algunas personas que están pensando en hacer el trabajo que yo he hecho, ¿no? Es decir, que pudieran acompañarte en un viaje tal vez para que puedas, digamos, compartir claves de cosas, ¿no? que pueden ser importantes, ¿no? Bueno, por lo tanto, antes de que se me olvide, pues este libro pues encierra un enorme agradecimiento a todas esas personas que han tenido la paciencia, la amabilidad de acompañarme, de aguantar mis manías, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual es un auténtico lujo. Mi familia también me ha acompañado todos estos años en los viajes, entonces este libro pues también es un tributo en memoria de mi hermano mayor que murió en un accidente de montaña ahora este año, en el mes de febrero, a los 70 años, ¿no? Entonces, todos estos años, por lo menos durante una semana, venían mis hermanos, mis sobrinos conmigo. Bueno, pues este año pues vendrá el que pueda venir y bueno, lloraremos a mi hermano, pero seguiremos navegando, ¿no? Como decía aquel montañero aragonés que volvía de Himalaya y que le iban a cortar todos los dedos de los pies y de las manos, y cuando le preguntó a un periodista, digo, bueno, ¿y qué vas a hacer en el futuro? Y le miró y le dice, pues sí, en la montaña, si no sé hacer otra cosa, ¿no? Pues yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Bueno, para ir abreviando, habréis visto, si habéis visto estos vídeos del pesado youtuber, yo no quiero ser youtuber, pero la vida me llevó a esa coincidencia. Yo navego con el nombre Acunsa rotulado en el barco, en las velas. Mucha gente ve eso y piensa, hombre, mira, el barco de Acunsa, ¿no? O hablan con el gerente de Acunsa, que son, por cierto, seguros de la Clínica Universidad de Navarra, ¿no? Y le dicen, oye, he visto vuestro barco. Y digo, no, el barco es mío, el barco es mío. pero bueno, el comentario viene un poco a cuento por el hecho de que este oficio, como muchos de los que están relacionados con la navegación de recreo, es un oficio humilde, muy humilde. Es muy curioso esa digamos, dicotomía que hay
de la presencia del lujo y la ostentación y la realidad de la humildad de la gente que trabaja en los puertos, en el mundo de las náuticas en general, etcétera. Eso es muy, muy curioso, ¿no? Yo creo que es algo propio del mundo marítimo, ¿no? Del universo marítimo en general, ¿no? Es algo, entonces, en nuestro caso, pues estos pequeños apoyos que hemos tenido durante todos estos últimos 30 años, pues nos han permitido mantenernos a flote, ¿no? Entonces, estáis viendo ahora mismo a un ser vivo que probablemente se jubilará siendo marino, habiendo sido marino toda su vida y dedicado a este oficio, pero no hay muchos, no hay muchos, ¿eh? Hay muchos, la mayoría de ellos han caído por el camino, ¿no? Y se han dedicado a cosas más rentables, ¿no? Que es lo natural, ¿no? Bueno, voy terminando, más o menos. Mucha gente me pregunta, o con cierta frecuencia me pregunta por el nombre de mi velero. Mi velero se llama Quinto Real, y Quinto Real es para mí, bueno, es un tributo, ya lo sabéis, ¿no? Es un tributo histórico, pero en nuestro caso, Quinto Real es el bosque, la zona forestal en la que vivió mi abuelo José. Mi abuelo José era el guarda mayor de Quinto Real, que es un bosque que se encuentra entre la frontera de Navarra y Francia. Un bosque precioso que se ha conservado muy bien durante mucho tiempo, y en la casa forestal, que todavía está en pie, aunque no está habitada, pues él tuvo 7 hijos, la abuela Romana y José tuvieron 7 hijos, y el primogénito era José María, que era mi padre, que fue ingeniero de montes y también fue forestal. Yo, de alguna manera, pues como es lógico, pues de esa educación, y de esa influencia, pues ha venido todo lo demás, ¿no? Tu forma de ser, tu forma de enfocar la vida, tu inadaptación puede ser, no cabe duda, el amor a la naturaleza, el concepto de lo que es la familia, la amistad, etcétera, etcétera. Y sobre todo, en mi caso, curiosamente, la montaña, ¿no? Yo caminaba con mi padre desde niño. Por cierto, hay una cosa que yo he pensado mucho y lo comento algunas veces y parece una tontería, ¿no? Pero no se suele hablar mucho de la condición física de la persona que navega, pero yo sí que sé, porque lo he vivido muchas veces, que las personas que hemos ido a la montaña desde niños y hemos pisado mucha nieve, pues nos movemos bastante bien sobre los barcos. Es una consecuencia, pues, de una educación temprana, ¿no? Que también puede ser que la adquieras precisamente sobre los barcos, ¿no? Pero no cabe duda que eso es una ventaja. También lo es, digamos, la actitud que tiene la persona de la montaña, ¿no? El montañero, y sobre todo en nuestros tiempos, practicaba un tipo de alpinismo que se llama alpinismo heroico, ¿no? Que significaba, pues bueno, pues lo que su propio nombre indica. Y eso, para la navegación, pues es bastante razonable, ¿no? De tal forma que, bueno, yo a los 10 años ya era montañero y esquiador. ¿Y por qué os cuento esto? Bueno, pues porque el motivo por el cual yo comencé a navegar fue precisamente porque era montañero y porque un amigo mío inseparable, Eduardo Emanuel, que falleció en un accidente de montaña, en una avalancha en el año 85, pues fue la persona que me llevó a navegar por primera vez. ¿Y cómo fue? Esto es un capítulo del libro, pero os lo voy a adelantar un poquito. ¿Y cómo fue? Bueno, pues nosotros todos los años íbamos un mes a la montaña a escalar, por lo menos un mes y medio, aparte de todos los fines de semana y todas las vacaciones de todos los años. Y generalmente era, pues, la segunda parte de agosto, todo septiembre, hasta que empezaban, hasta tenías que volver a estudiar. Y, y un año, pues él era 4 años mayor que yo y tenía 2 caballos. Y entonces íbamos con su coche, pero habían dado un pronóstico malo para ir al Pirineo. Entonces, no habíamos llegado todavía a Puente de la Reina, y me dice: Juanma, tenemos mal tiempo. Y bueno, ¿qué quieres que hagamos? Y me dice: ¿y si nos vamos a navegar? Digo: ¿cómo navegar? Pues mira, hay un amigo que su padre tiene un velerito, un Borien, que lo vende. ¿En dónde? En Cambrils. Y le digo yo: pues mira, pues vamos, lo compramos y nos vamos a navegar. No, normal, bien. Entonces, pues nada, nos fuimos allá, nos plantamos allí. Florentino, que era ingeniero de caminos, un hombre muy serio, nos miró de arriba abajo con la pinta que teníamos. Ahí llevamos las mochilas, las cuerdas, los clavijas, los cascos, todos los trastos.
y dijimos, bueno, esto no hace falta para navegar, esto lo vamos a dejar aquí. Y bueno, armamos el barco, era un barco de madera, era un borín de madera, con un palo de madera que estaba bastante destrozado, las velas estaban destrozadas. Bueno, y entonces lo plantamos en la playa y el día siguiente, pues yo creo que a primera hora de la mañana, pues ya nos lanzamos a navegar. Y entonces fue la primera vez que navegué. Él había navegado en el pantano de Yesa y me dijo al empezar a navegar, pasamos las olas y me dice, bueno, Juanma, lo que no podemos hacer es volcar. Si volcamos, nos ahogamos. Y digo, bueno, entonces no hay que volcar. Entonces, después de aquello, pues navegamos 75 kilómetros. Digo kilómetros aquel día. Digo kilómetros porque yo no sabía lo que era la milla, ni lo que era el rumbo, ni lo que era nada de nada. Yo veía la playa ya muy lejos y decía y pensaba, bueno, no, evidentemente no podemos volcar, está clarísimo, ¿no? Porque si volcamos, pues no vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? Y entonces, bueno, y de esa manera hicimos un viaje durante 25 días y recorrimos, nos fuimos hasta Francia, volvimos, etcétera. Entonces, yo me di cuenta, pues, que aquello era fascinante. A mí, sobre todo el primer día, lo recuerdo muy bien, han pasado muchos años, yo tenía 17 años, ¿no? Y el primer día, a mí aquella experiencia me fascinó, ¿no? De tal manera que al año siguiente repetimos un viaje parecido, no os voy a aburrir, pero esa idea ya se quedó en mi cabeza, de tal manera que yo fui a Madrid a hacer mi carrera, la carrera asignada familiar, que era, yo iba a ser ingeniero de montes, y en segundo curso, era un estudiante bastante eficaz, no voy a decir bueno, pero probaba muy bien todo, pero en segundo curso no conseguía abandonar estas ideas, por una parte la montaña y por otra parte todo este tipo de sueños. Entonces dejé de estudiar en un viaje que hicimos a Perú, a la montaña, y entonces desde allí llamé a mi familia y dije, papá, no vuelvo, no me iba a matricular, oye, esto se corta, y ya está. Y entonces, bueno, y a los 2 años pues conseguí ahorrar dinero y me compré un velerito de 5 metros, un Juet 17 que pesaba 300 kilos, y con este barco fui de viaje por el Mediterráneo, estuve 6 meses navegando en aquel barco, ¿no? En esa época se publicaba en Madrid la revista Bitácora, que dirigía Federico Arias, que recordaréis. Y entonces, bueno, yo no tenía dinero, ¿no? Evidentemente, no tenía nada de dinero. Me había gastado el poco dinero que tenía en la compra del barco y, por lo tanto, necesitaba dinero para hacer aquel viaje. Y entonces pues me dije, pues les voy a vender unos artículos, porque voy a recorrer todo el Mediterráneo con este velero y esto es interesante, ¿no? Entonces me fui y me presenté muy serio y le digo, oiga, mire, quiero hacer un trato, y me dice, sí, le compramos 3 artículos con unas diapositivas, muy bien. Bueno, ¿y cómo me pagarán? Y dice, pues nada, si consigues volver, ya te lo pagaremos. Entonces, bueno, así fue, ¿no? Y de tal manera que pues escribí efectivamente aquellos artículos y aquello que me pagaron honradamente, pues me permitió financiar pues las 50.000 pesetas de aquellos primeros 6 meses de navegación, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues una cosa llevó la otra y decidí estudiar mi carrera y ya me fui a estudiar a Santander, pero siempre con la idea de dedicar, digamos, mi vida no probablemente a la marina mercante, no tenía la idea clara de que mi mundo profesional era marina mercante, probablemente porque la experiencia que yo había tenido con barcos de vela, pues me había fascinado, ¿no? Y de tal manera que, bueno, pues ya en poco tiempo, pues inicié esta aventura, ¿no? De una escuela náutica en tierra adentro. Recuerdo cuando yo empecé a trabajar, que aquí en Zaragoza había un hombre muy bajo que, no me acuerdo el nombre, tiene una escuela náutica que se llama Roger de Lauria, y él, no me acuerdo el nombre, me dice, José Fernández Pérez, el creador de la Asociación Aragonesa de la Marina Deportiva, y creó una escuela náutico-deportiva, sí, náutico-pesquera, que sí, daba cursos incluso de capacitación pesquera. sí, Esa escuela permaneció hasta que, con profesores beneméritos, hasta que se empezaron a actuar las escuelas profesionales. Y yo, que en aquella época estaba allí, sugerí que dejáramos paso a los profesionales y que no fuéramos los aficionados los que dábamos los cursos de PER o los cursos de patrón, etcétera, etcétera. entendido. Fue una auténtica institución. Se hizo la Asociación Aragonesa de Deportiva, la Escuela Roger de Lauria y después el Club Náutico de la Sotanera. Todo bajo el impulso de Fernández Pérez y con sus dineros. Hay que decir que le costó que aquellos millones que eran millones de verdad
Pues esa es un poco la historia que está detrás de... Muchas gracias, Luis. La historia que está detrás de estos capítulos, aunque en realidad, repito, es un libro heterodoxo, de alguna manera como el autor, hay que decirlo porque es muy cierto y a mí me sorprende y en parte tiene mucho que ver con mi vocación el hecho de que la mayor parte de las cosas que creo que son valiosas para navegar, pues las he aprendido por mis propios medios, ¿no? Es decir, estudiando, buscando, ensayando, repitiendo. Tal vez de ahí venga un poco el entusiasmo de intentar comunicar las cosas y enseñarlas, ¿no? Aunque en realidad la labor de enseñar tiene una correspondencia muy sublime con la capacidad que cada persona tiene digamos, de aprender lo que tú eres capaz de enseñarle. Por eso, en la enseñanza, entre comillas, de la navegación, ocurre un poco lo mismo que en la navegación en sí. Es algo que debe de conocer un capitán con mando en un barco, ¿no? Ya sea grande, ya sea pequeño. Y es que tú en un barco no ejerces la autoridad sobre todos, sino la autoridad sobre cada persona. O sea, tu autoridad, que no es potestad, sino autoridad, depende del vínculo que te relaciona con cada una de las personas, ¿no?, que navega contigo. Y cada una de esas personas te tiene que conceder la autoridad, tienes que ser merecedor de esa autoridad. No es un nombramiento, esto no es una designación, es otra cosa, ¿no? Entonces, al final, para terminar, veréis que en este libro hay comentarios, digamos, bastantes comentarios a la inspiración francesa, en gran medida, tal vez por la fortuna de que siendo español puedes elegir lo que te quedas y lo que no te quedas de aquello que ellos te pueden mostrar, ¿no? Es una condición privilegiada, ¿no?, poder importar cosas buenas de ese ambiente, ¿no? Yo mencionaría brevemente para terminar dos cosas que creo que son muy valiosas, ¿no?, de este viaje, tal vez de este libro y tal vez de esta experiencia, ¿no?, de la ruta de los grandes faros. Una de ellas es el conocimiento de Glenann, de la escuela de Glenann y de la repercusión que ha tenido digamos, en el aficionado a la navegación francés, Glenann, ¿no? Glenann seguramente lo conoceréis prácticamente todos, ¿no? Es una escuela que surgió inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial en el archipiélago de Glenann. Digo Glenann porque está aquí Jean-François, que si digo Glenans me va a decir que la S no se pronuncia, es Glenann, ¿eh? Es plural porque son muchas islas, es un archipiélago, pero es Glenann. Y este archipiélago se encuentra muy cerquita, a unas 8 o 9 millas al sur de Concarneau. Son unas islas bajitas, graníticas, con unas playas preciosas de arena, un clima frío, agua a la temperatura conveniente, que son 14, 16 grados, eso es la verdadera temperatura del agua. Cuando el agua está más caliente, pues no está bien. Estos hombres lo que hicieron era un hombre y una mujer, pues crear allá unos campamentos para chicos, había muchos huérfanos, hambre, y bueno, ellos hicieron unos campamentos para navegar a vela con barquitos, bueno, muy pequeñitos, muy rudimentarios, con el criterio, la ilusión de recuperar la alegría de vivir. Ese era el objetivo. Y hoy en día, pues la escuela que se mantiene con ese espíritu que han conservado, ¿no?, y con esa disciplina, pues sigue llamándose pues Glenann, École de Voile, École de Vie, o sea, es escuela de vela, escuela de vida, ¿no? Es muy interesante porque en estos ambientes pues es algo que ha calado mucho. Es muy normal que cuando tú coincides con un francés que está en su barco, pues hablando con él tarde o temprano menciona Glenann porque estuvo su hijo, porque pasa por allí, porque es una experiencia interesante y es bonito que se mantenga, ¿no? La otra idea es un poco social, Una de las cosas que tiene el barco, y con esto termino, o la navegación en un barco de este tipo, tal y como lo yo veo, es que en tu barco tú construyes tu propio mundo, que es un mundo ideal, es un mundo hecho, digamos, según tus ideales, tus ilusiones, ¿no? Y te aparta, que eso a mí me ha venido muy bien en la vida, de lo que no te gusta de la sociedad en la que vives. Te aparta de lo mezquino, te aparta de la mentira. Es decir, tú creas un ambiente en el que la verdad vale, en el que la honestidad vale,
en el que el esfuerzo vale. Es decir, creas un mundo ideal y fascinante, ¿no? A mí eso me ha ayudado mucho a comprender la profundidad del trabajo que he hecho, ¿no? Me emociona decirlo, porque tiene profundidad, ¿no? La idea. Y por ese motivo hay una enseñanza muy vinculada con la guerra. Es decir, este recorrido que hemos hecho durante todos estos años hace el recorrido, sobre todo cuando llegas al sur del Reino Unido, pues Cornualles, toda la costa jurásica, vas a Solent, muy interesante, y bajas a Normandía, ¿no? Pasas por Piccadilly Circus, que es un circulito que hay ahí, que es la zona Z, donde se reunieron los casi 6.000 barcos que hicieron el desembarco, y luego vas a Normandía y visitas Normandía y vuelves a ver el resultado de una guerra que se ve desde el mar, se ve mucho más reciente que desde tierra. O sea, desde el mar ves cosas, cuando navegas por allá, pues cosas en la costa y cosas en las escolleras y en los diques portuarios, porque los franceses no han retirado el escombro ni la metralla de los bombardeos con los que se destruyeron los búnkers de Cherburgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo ves en directo, ¿no? Por eso voy a ver si acierto, con eso termino, a recitar una frase de un capítulo que es Omaha, ¿no? Omaha Beach, en la playa de Omaha, en el que vengo a decir una cosa así, porque yo todos los años que he pasado por allá, pues me he bañado en la playa de Omaha, siempre en la playa de Omaha, en un lateral para que no te riña, porque en el centro de la playa, donde está el cementerio americano, pues hay una indicación de que por favor pues no te bañes, ¿no? Entonces un poco en un lateral se ven todavía en la playa, en la marea baja, pues asoman los hierros, ¿no? de cosas, ¿no? De los obstáculos de los alemanes, en fin, de todas estas historias, los tetraedros, toda aquella historia y de vehículos y cosas, ¿no? Y entonces hay una frase en este libro que viene a decir así que me gustaría mucho que los políticos actuales, los que dirigen las naciones poderosas, fueran a bañarse a la playa de Omaha desnudos y se quedaran un rato sintiendo el frío de la playa, ¿no? En verano, ¿no? Está el agua muy fría, se quedaran un rato y después fueran caminando a recorrer también desnudos el cementerio americano, ¿no? Las 10.000 cruces, ¿no? Que hay ahí recordando la batalla de Normandía, ¿no? Toda aquella historia. Y nada más, os tengo que decir, para terminar, que este viaje es muy feliz porque hemos conseguido reunir dinero suficiente para comprar un ancla de acero inoxidable para el Quinto Real, lo cual me coloca en una categoría que, si hasta ahora yo les estaba hablando de tú, a partir de ahora ustedes me tienen que hablar de usted, ¿eh? O sea que nada más, ¿eh? Si queréis, bueno, si hay alguna pregunta, no sé si... Gracias.